una acción bastante favorable para todos los huancavelicanos. Bueno, ya estamos en contacto con la licenciada Carol Ruiz Morán, quien es parte de la Asociación Calandria aquí en nuestra Huancavelica. Se está festejando el Día Internacional de la Mujer y es importante revalorar el papel y el rol de la mujer en nuestra Huancavelica. Licenciada Carol, muy buenas noches. Buenas noches a usted y a todos sus oyentes. Bueno, ¿cuál es el trabajo que vienen cumpliendo ustedes aquí en Huancavelica a través de esta asociación? Sí, bueno, Calandria es una ONG peruana que viene trabajando hace casi 38 años y en Huancavelica hemos aportado en muchas cosas que tienen que ver con políticas públicas de igualdad de género, así como también de políticas de prevención de violencia. Ahora desde Calandria estamos llevando a cabo una campaña denominada Ya no es secreto, que es una campaña que pretende visibilizar los embarazos adolescentes por violencia sexual en el país, porque lamentablemente en el 2020 hemos tenido 6.323 violaciones sexuales y de estas han habido 1.181 madres por violación sexual y de estos 26 partos a menores de 10 años a nivel nacional y en el cual Huancavelica tampoco ha sido la excepción, ¿no? De estos casos, por ejemplo, entre enero y febrero se han registrado 14 situaciones de violación sexual contra niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Huancavelica. Licenciada Carol Ruiz Morán, preocupante lo que usted nos está dando a conocer. Quiere decir que en este tema de la pandemia ha existido hechos de abuso sexual a menores de edad. Efectivamente, recordemos también que el año pasado hemos terminado con la cifra de 145 feminicidios a nivel nacional y solo hasta febrero de este año, es decir, los meses de enero y febrero, han habido 24 feminicidios y de ellos han habido 6 casos de niñas y adolescentes asesinadas por diferentes razones y muchas de ellas también embarazadas y muchas de ellas fallecieron, pero además vivieron una situación de violación sexual. Cabe recordar que el año pasado, por ejemplo, hubieron 1.162 partos de niñas menores de 14 años, de niñas y adolescentes, donde siempre hemos escuchado, por ejemplo, que el agresor está en un lugar oscuro, en un parque, en una situación de desprotección, pero esta pandemia y el aislamiento nos ha demostrado una vez más que el agresor está dentro de las casas, que convive con la víctima y que muchas veces estas violaciones sexuales llevan a una situación de embarazo adolescente en nuestro país. Licenciada, frente a este hecho, ¿qué se está haciendo para justamente evitar este tema? Creo que hay la necesidad de trabajar diferentes frentes, ¿no? Creo que hay la necesidad, por ejemplo, que en casa los padres y las madres o los cuidadores de niñas, niños, adolescentes les hablen de los riesgos y de cómo prevenir una situación de violencia, pero además es importante que esa conversación y esa información no se le dé solo a las niñas y a las adolescentes, sino también a los niños y los adolescentes para que ellos también aprendan a respetar y aprendan a no tolerar ni naturalizar la violencia en cualquiera de sus formas. De otro lado, el Estado peruano tiene que garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias, porque si bien es cierto, tenemos normas, tenemos leyes para sancionar cualquier tipo de violencia, necesitamos un sistema de justicia mucho más efectivo, mucho más oportuno, que garantice la integralidad de la víctima y sus familias y que además condene al agresor a una pena efectiva, ¿no? Ya no es posible seguir viviendo con estas situaciones donde le dan solamente unos cuantos días o le dan prisión preventiva y a la semana o al mes están saliendo y efectivamente no cumplen con lo que está previsto en la normativa, ¿no? Licenciada, ¿y cómo están contribuyendo, especialmente el gobierno regional, la municipalidad, que tienen oficinas que están a cargo para realizar diferentes proyectos? ¿Ellos están apoyando en todo esto o cómo se está trabajando? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen un rol bien importante en toda esta lucha para la prevención, sanción y erradicación de la violencia. Por un lado, tienen a su cargo la conducción de las instancias distritales, provinciales y regionales de prevención de la violencia, que es un espacio de articulación entre Estado y sociedad civil. Cabe recordar que, por ejemplo, en el caso de Huancavelica, la instancia provincial no ha logrado aún hacer reuniones efectivas este año.
También es importante precisar que el gobierno regional de Huancavelica cuenta con 2 políticas públicas elaboradas hace algo en tiempo, pero que ya caducaron y que es necesario hacer una actualización, una evaluación de esas políticas públicas para ver cuánto se ha disminuido la brecha de género en la región Huancavelica, pero también para sumar esfuerzos con sociedad civil, porque sé que hay muchas mujeres de organizaciones que vienen haciendo muchísimas cosas para la prevención de la violencia y necesitamos garantizar que dentro de las familias, en las calles, en las escuelas, en los trabajos, ya no existan situaciones de violencia donde lo único que hacen es exponer esta situación de desigualdad entre varones y mujeres. Bueno, esperemos de que aquí juegue un rol muy importante en las instituciones y, como usted también lo ha manifestado, la familia o el entorno que está atrás de esto. Esperemos que ese trabajo se pueda cumplir. ¿Alguna recomendación a nuestra sociedad, licenciada? Sí, finalmente decirles a las familias, varones y mujeres de Huancavelica, que si están viviendo una situación de violencia, por favor denuncien. Es importante que denuncien a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y a la línea 1810, que son líneas de atención gratuita frente a casos de violencia. Atienden las 24 horas al día, los 7 días de la semana, con profesionales del Estado peruano, pero necesitamos que llamen a esa línea para que se registre su caso. No dejemos que esta otra pandemia llamada violencia entre a sus hogares. Muy agradecido, licenciada. Estaremos en otra oportunidad conversando justamente para ver este tema que es bastante álgido en nuestra Huancavelica y que hay que darle la debida importancia de acuerdo a este medio. Muy agradecido, licenciada. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Un abrazo. Muy agradecido. Gracias. Ustedes han escuchado, es preocupante esta situación. En toda esta pandemia ha existido estos casos de abuso sexual y son menores de edad las que están en este tema. Por eso es necesario que si usted tiene algún problema, inmediatamente llame a la línea 100 o 1810. Que son 2 líneas gratuitas que inmediatamente lo van a apoyar a usted para que haga la denuncia respectiva y que las autoridades tomen las acciones pertinentes. Bueno, el tiempo nos